¿Crees que el gobierno nos vigila? ¿Crees que la Tierra es plana o que la Antártida es un paso a otros mundos? Quédate a ver este video. Si crees que todo eso son un montón de patrañas, pues también quédate a ver este video. Bienvenido y bienvenida al segundo episodio de Esto no es un podcast. El día de hoy hablaremos de un tema a mi gusto muy interesante, que son las teorías de la conspiración. Durante mucho tiempo fui un niño solitario y con acceso a internet, y por ende me volví apasionado de las teorías de la conspiración. Veía mucho de este tipo de contenido en YouTube y en diferentes plataformas. Pero evidentemente, conforme fui creciendo, este tema pues lo vi desde una perspectiva más crítica y desde una perspectiva mucho más analítica, y pues me surgieron diferentes reflexiones en torno al tema. Y son reflexiones que les quiero compartir a ustedes el día de hoy. Pero antes de comenzar con lo que ya es una costumbre aquí en Esto no es un podcast, que es el audio en el que hablo sobre el tema de manera más desarrollada, pues me gustaría definirles qué es una teoría de la conspiración. Porque la enorme mayoría tenemos nociones de qué es una teoría de la conspiración, pero pues tampoco tenemos una definición muy clara y muy puntual sobre qué es. La plataforma Chequeado, que es una plataforma que se dedica a verificar datos, menciona y define a las teorías de la conspiración como la creencia de que ciertos eventos o situaciones son secretamente manipulados por fuerzas poderosas con intenciones negativas. Y esto suena muy interesante, suena muy impactante. Entonces, bueno, ya profundizaremos en esta definición y profundizaremos, insisto, en las reflexiones que tengo yo sobre este tema en particular, que son las teorías de la conspiración. Hablaremos incluso de algunos ejemplos, de algunos casos, pero sobre todo profundizaremos la razón social, el motivo incluso global del por qué existen estas teorías de la conspiración y por qué son tan ampliamente difundidas. Quédense para checar el audio y escuchar un poquito sobre mis reflexiones en torno a las teorías de la conspiración. Nos vamos con el Fausto del audio. ¿Qué tal? Pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy estaremos hablando de las teorías de la conspiración. Insisto, un tema que a mí me apasiona muchísimo, que conozco desde hace tiempo y del cual pues me han surgido diferentes reflexiones, ¿no? De antemano me disculpo por mi voz, porque sé que tengo al momento una voz horrible, porque bueno, prácticamente me estoy agripando. Entonces debe de seguramente escucharse mi voz como la voz de Bane de Batman, es decir, medio con una respiración entrecortada y además un poco ronca. Entonces me disculpo de antemano por ello, pero vamos a adentrarnos en las teorías de la conspiración. A ver, lo primero que quiero comentar sobre este tema es que existe un sesgo de confirmación con las teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones a lo largo de la historia estas teorías de la conspiración han resultado ser ciertas. Muchas de estas teorías de la conspiración han resultado ser verdaderas, ¿no? Por ejemplo, sobre algunas investigaciones de la CIA y del FBI, y bueno, de algunas otras conspiraciones, por ejemplo, sobre las tabacaleras y otras grandes conspiraciones a lo largo de la historia, pues tras el paso de los años se han confirmado que son ciertas, ¿no? Es decir, tras la revelación de algunos documentos o liberación de algunos documentos por parte de gobiernos, pues se han comprobado muchas de estas conspiraciones. Entonces, tiene sentido que mucha gente diga, bueno, si estas resultaron ser ciertas, ¿por qué no el resto de teorías de la conspiración podrían ser ciertas? Insisto, este es un sesgo de confirmación, porque es un error, ¿no? El que una teoría resulte ser cierta no significa que todas las demás por ende van a ser ciertas. Esto es una realidad. Sin embargo, se entiende por qué mucha gente posee este sesgo de confirmación y dice, bueno, si antes a lo largo de la historia algunas teorías de la conspiración han sido ciertas, pues por ende las que yo creo en el día de hoy deben de ser ciertas también. Entonces, bueno, se entiende ese sesgo de confirmación. El punto número 2 sobre las teorías de la conspiración es que ofrecen una solución sencilla para un mundo complejo. Y esto sí lo quiero decir. Yo creo que gran parte del éxito de las teorías de la conspiración se debe a que explican de manera sencilla un mundo que prácticamente parece imposible de explicar. Es decir, una teoría de la conspiración te puede decir que el mundo, ¿no?, se guía por las decisiones de un conjunto de unos pocos reptilianos o de una secta Illuminati que controla al mundo y que decide todo lo que sucede en él, ¿no? Y pues si vemos de esa manera el mundo, parece un mundo muy sencillo de explicar. Todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, se debe básicamente a estos Illuminatis, estos reptilianos y tal. Lo cierto es que el mundo es mucho más complejo. El mundo
es una serie de elementos funcionando de manera continua, unificada, pero a la vez disgregada, qué palabra más complicada, disgregada, es decir, es un conjunto de elementos tan complejos funcionando a la vez que pues es prácticamente imposible de explicar, ¿no? Porque cuando explicas una cosa se te complica explicar la otra, es decir, es una serie de contradicciones y elementos económicos, humanos, tan complicado de explicar el mundo, que cuando vemos una teoría de la conspiración que te dice, ok, el mundo se puede explicar con A sometiendo a B y B sometiendo a A, pues híjole, es tan fácil y tan sencillo que pues es muy atractivo, ¿no? Insisto, las teorías de la conspiración pues son muy reconfortantes por eso, porque explican un mundo tan complejo de manera tan sencilla que pues simplemente es adictivo caer en ellas y en sus narrativas. Otra cosa que abona muchísimo a esto es que el mundo es muy aburrido, porque ya hablamos, es un mundo muy complejo, pero que a la vez es muy aburrido, porque cuando te das cuenta de quiénes son los que controlan el mundo, como un grupo, si pudiéramos hablar de un grupo, de una secta, pues son unos 50, 100 empresarios divididos entre Silicon Valley en Estados Unidos, Arabia Saudita y por supuesto parte de Europa, que básicamente pues son los que dominan al mundo y realmente toman decisiones sobre él, ¿no? Que son las armamentistas, las grandes empresas de medicamentos. Es decir, esos son los que realmente controlan al mundo. Y por supuesto, eso es mucho más aburrido. Es decir, güey, 50 tipos blancos unidos a 50 tipos de Arabia Saudita, dueños de petróleo, son los que controlan el mundo. Pues suena mucho más aburrido que decir, güey, 100 reptiles con cara humanoide, pues controlan al mundo, ¿no? Realmente las teorías de la conspiración pues son mucho más divertidas. Vamos a lo mismo, si uno piensa en la Antártida, que también es como el pilar de muchas teorías de la conspiración, pues la Antártida, ok, es interesante en términos geográficos y naturales, pero pues no ofrece mucho más de eso. En cambio, en las teorías de la conspiración, la Antártida es un puente para nuevos mundos y nuevas realidades y otros multiversos. Entonces, sí, las teorías de la conspiración también obtienen esta difusión y obtienen estas ganancias porque hacen de un mundo aparentemente aburrido, pues algo muy interesante, ¿no? Hacen de los accidentes, hacen de las catástrofes, hacen de todas estas cuestiones en el mundo que pues simplemente suceden porque sí, sin ninguna explicación aparente, pues algo mucho más entretenido, con una profundidad mucho más marcada, ¿no? Y yo creo que en eso recae también gran parte del éxito de las teorías de la conspiración, que son muy entretenidas. Yo lo he dicho, durante muchos años consumí y sigo consumiendo contenido de teorías de la conspiración porque me parecen un entretenimiento muy interesante, que puedes estar horas y horas viendo y escuchando sobre el tema, y es interesante y es divertido escuchar sobre ello. Entonces, sin duda alguna, las teorías de la conspiración son un entretenimiento, ¿no? Y por eso es bien importante que los veamos como eso, como entretenimiento. Yo siempre he dicho, a ver, si los temas paranormales, los temas de misterio, lo conspiranoico, lo vemos como entretenimiento, es súper interesante y súper recreativo. Porque simplemente es, ok, tomo este tema que es tan divertido, tan diverso, tan interesante y pues me entretengo con ello. Y eso me parece perfecto, me parece de hecho lo más natural. La bronca viene cuando ya pensamos que todas las teorías de la conspiración, insisto, pueden ser ciertas, ¿no? Y a ver, ¿y por qué digo que debemos de ser cuidadosos con que no todas las teorías de la conspiración deben o pueden ser ciertas? ¿Por qué? Porque es peligroso pararse en esta postura. Es bien peligroso hablar de que todas las teorías de la conspiración son ciertas. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a dos caminos que ambos son peligrosos. Por un lado, podemos generar una especie de época de la posverdad, que ya estamos viviendo en ella, pero intensificarla aún más, que es básicamente ya no creer absolutamente nada y creer que todo lo que decimos debe ser inherentemente verdad, lo cual es peligrosísimo. ¿Y saben dónde lo vimos o cuándo lo vimos? Con el COVID en el año 2020. Fue el ejemplo perfecto. Cómo nos encontrábamos en WhatsApp, en Instagram, en diferentes redes sociales, una serie de cadenas que decías, ¡qué barbaridad! Que te decían que tomar cierto líquido te curaba del COVID, o que comer cierta comida te libraba de los síntomas del COVID. Es decir, una cosa de rarezas y una serie de rarezas muy peligrosas, porque yo conocía gente que se tomaba este tipo de cosas, que comía este tipo de cosas, y que no solo no le beneficiaban para protegerse del COVID, sino que incluso les afectaban a la salud. Entonces creo que COVID fue un experimento perfecto, esta pandemia fue un experimento perfecto para entender qué peligroso era
decir o creer que todo era cierto y a su vez dudar de absolutamente todas las autoridades, porque, insisto, pues generó esto, ¿no? Que realmente existía mucha desinformación, que seguramente es muy difícil llevar ese registro, pero seguramente pues costó vidas, ¿no? Entonces, bien importante ser cuidadosos con las teorías de la conspiración y no llegar a un ambiente de posverdad, donde, insisto, cualquier información que venga de una autoridad competente pues nos parezca inminentemente falsa. Y por otro lado, no creer que todo lo que se dice en internet es realidad. Y a ver, el otro punto o el otro camino muy peligroso de las teorías de la conspiración es la inacción. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que los dueños del mundo y los que están acabando con los recursos naturales y económicos y humanos de este planeta son un montón de reptiles que están en otra dimensión y que nos gobiernan a través de diferentes dimensiones, pues nos lleva a un punto donde parece un enemigo casi mágico, ¿no? Un enemigo casi indescriptible y casi fuera de toda humanidad y toda noción de mundo. Mientras que si decimos esto, realmente quienes están afectando hacia el mundo y están agotando todos estos recursos son un montón de gringos incompetentes que toman decisiones absurdas por el mero beneficio del capital y del dinero, pues ya nos puede llevar a un camino sobre por dónde podemos actuar. Ya podemos decir, bueno, si los que están oprimiendo al mundo no son un montón de reptiles, sino un montón de humanos de carne y hueso tal y como yo lo soy, pues podemos trabajar por enfrentarles, ¿no? Y por decir, bueno, ¿cómo podemos atacar a estas sectas y a estos grupos Illuminatis? Pues cóbrenle impuestos, ¿no? Como no son unos reptiles ni son una secta ultra mega secreta, pues más bien cóbrenle impuestos. Mientras que, insisto, si pensamos en estas grandes cúpulas del mundo como un montón de reptiles muy graciosos y de formas raras, pues no les podemos cobrar impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso es bien peligroso el camino de la inacción, donde las teorías de la conspiración realmente nos lleven a un campo donde pensemos o mantengamos un pensamiento mágico y esto no nos lleve a actuar en el mundo material, ¿no? Y por último en este tema, me gustaría dejarles una reflexión para mí muy trascendental, que es, siempre que hablemos de teorías de la conspiración, preguntemos ¿para qué? ¿No? ¿Para qué existe esa teoría de la conspiración? Y por ejemplo, si fuera real lo que planteamos en la teoría de la conspiración, ¿a quién le está sirviendo o para qué se está creando? ¿No? Hablábamos, por ejemplo, de la teoría de la conspiración de las tabacaleras. Mucho tiempo se sospechó que las tabacaleras financiaban investigaciones médicas que hablaban bien del consumo del cigarro, pues precisamente para que la gente no dejara de consumir este producto y mantener una serie de ganancias. Con el paso de los años se descubrió que sí existía este proyecto donde grandes tabacaleras sí pagaban en efecto a médicos para falsear estos estudios y que la gente siguiera consumiendo tabaco. Obviamente, cuando la gente empezó a plantear esta teoría de la conspiración, la pregunta ¿para qué? Se resolvía de manera muy evidente. ¿Para qué? Pues para mantener las ganancias para las grandes tabacaleras. Ok, perfecto, se entendía perfecto el objetivo de esta teoría de la conspiración. Pero luego, cuando hay gente que nos habla de la tierra plana, dices, bueno, ¿y para qué las grandes potencias, los grandes gobiernos, los grandes organismos de este mundo invertirían tanto dinero en mantener la idea de que la Tierra es redonda y no plana? Pues ¿para qué? ¿De qué se beneficiarían, ¿no? Al hacer esto? Y dicen, bueno, es una cuestión ideológica, incluso religiosa, de fe, de control. Argumentos que no me parecen lo suficientemente sólidos como para argumentar que en efecto hay una conspiración detrás. Y por otro lado, insisto, hay que preguntarnos para qué dentro de la teoría de la conspiración y también preguntarnos para qué nos llegan o por qué nos llegan estas teorías de la conspiración. Porque lo que hablaba, muchas veces los mismos gobiernos, las grandes empresas, mandan teorías de la conspiración para que precisamente nosotros las veamos y digamos, wow, qué interesante. Entonces, quien me está quitando los recursos naturales y quien me está robando los recursos naturales son un montón de ovnis. Wow, qué divertido. Y no son una serie de empresarios de Silicon Valley que quieren acabar con la naturaleza con tal de tener más y más ganancias. Entonces, es bien importante que siempre que hablemos del tema de teorías de la conspiración, preguntemos ¿para qué o por qué? ¿Para qué se realizaría esta conspiración? Y por otro lado,
¿para qué quieren que yo me entere de esta supuesta teoría de la conspiración? Porque, insisto, dentro de esas dos variables, pues hay muchísima información y también podemos revisar qué tan válida o no es una teoría de la conspiración, ¿no? Insisto, luego hay teorías de la conspiración que te dicen, bueno, es que existe, no sé, esta subespecie o ya descubrimos a los alienígenas o tal, este tipo de cosas. Bueno, ¿y por qué gastarían tanto dinero y tanta maquinaria del Estado y financiera y académica pues para encubrir una verdad que aparentemente pues no cambiaría sustancialmente lo que es la humanidad hoy por hoy, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que siempre hay que cuestionarnos. Yo decía, desde siempre fui muy aficionado a las teorías de la conspiración, pero sí creo que con los años me he vuelto más crítico para analizarlas, ¿no? Insisto, desde por qué me llega esta teoría de la conspiración, pues me parece mera distracción para los problemas reales del mundo, y también para qué me llega esta teoría de la conspiración, qué tan real sería o qué tan viable incluso financieramente sería realizar esta conspiración, ¿no? Es bien importante que nos hagamos esas preguntas siempre que nos llegue este tipo de contenido, porque si no sucede lo que sucedió en la pandemia del COVID, donde incurrimos en errores de creernos cualquier cosa, de difundir cualquier tipo de contenido que puede tener un impacto en la vida de los seres humanos, que realmente puede tener un impacto en quién sobrevive o en quién no sobrevive a partir de una pandemia, a partir de una tragedia, a partir de una catástrofe. Entonces es bien importante que seamos críticos, que no nos dejemos ir por los sesgos de confirmación, de que digamos, bueno, como esta fue cierta, todas las teorías de la conspiración son ciertas. No, no es así, ese es un sesgo. Hay que ser muy cuidadosos con cómo tratamos cada una de las teorías y verlas, lo que siempre menciono, como entretenimiento. Si nosotros vemos la teoría de conspiración como entretenimiento, como algo para divertirnos, para decir, qué chistoso es el Mickey Mouse empírico y qué chistoso es Mr. Tartaria y toda esta serie de personajes, pues claro, es sumamente respetable y es de lo más válido del mundo. Pero siempre que veamos a las teorías de la conspiración como entretenimiento y además seamos muy críticos con la información que nos está llegando, porque muchas de esas han sido ciertas, muchas teorías de la conspiración han sido ciertas, el espionaje del FBI, el MK Ultra, muchos proyectos de investigación del gobierno de Estados Unidos, la Operación Cóndor, es decir, muchos indicios de teorías de la conspiración han resultado ser ciertos. Insisto, el MK Ultra, un proyecto terrible. Muchos casos tenemos, cuando contagiaron deliberadamente el gobierno de Estados Unidos, porque además la mayoría vienen de ellos. El gobierno de Estados Unidos cuando contagió deliberadamente a un pueblo de viruela. Es decir, teorías de la conspiración que se han comprobado ser ciertas. Es verdad, existe, pero no por ello hay que creernos y no ser críticos con cada tipo de teoría de la conspiración que nos llegue. Esas básicamente son mis reflexiones en torno al tema. Me encantará conocer sus opiniones, me encantará conocer qué opinan ustedes sobre este tipo de temas, posverdad, información y demás. Pero bueno, regresamos para cerrar este episodio de Esto No Es Un Podcast con el Fausto presencial. Los dejo por ahí con él. Y nos vemos, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por ver el contenido y por llegar hasta acá en el video. Me encantará conocer sus opiniones sobre el tema. Me encantará conocer ustedes qué opinan de las teorías de la conspiración, cuál les parece más viable, cuál les parece más real. Eso siempre es interesante porque, insisto, el propósito de este proyecto audiovisual es conocer su opinión, es generar una conversación real y honesta aquí en línea. Entonces, cualquiera que sea su opinión, tanto sobre el proyecto como sobre el tema, en este caso de las teorías de la conspiración, pues me encantará conocer sus opiniones, de verdad. Eso es el resultado esperado de este proyecto. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo episodio de Esto No Es Un Podcast. Muchísimas gracias por ver. Mi teoría de la conspiración favorita es que todos vamos a ser felices en el futuro. Esa es mi teoría de la conspiración favorita.